Historia aquí de el Señor Jesucristo estaba predicando y vienen estos dos hombres discípulos de Juan el Bautista. Ahora Juan el Bautista estaba en la cárcel por predicar la verdad. Estaba encarcelado. Herodes lo había echado a la cárcel porque le decía que estaban viviendo un adulterio con su cuñada, la esposa de su hermano, ¿verdad? Y a causa de eso el gobernador lo echa a la cárcel. Y Juan el Bautista, estaba en la cárcel por predicar la verdad, por decir la verdad. Y le predicó a este hombre que estaba viviendo en adulterio, y como tenía autoridad lo echó a la cárcel. Ahora Juan se paró por la verdad sin importar las consecuencias, es obvio, ¿verdad? Sin importar lo que le iba a pasar, él le dijo: hey, estás viviendo en adulterio, ¿verdad? Y no pensó en las consecuencias y él lo echó a la cárcel. Ahora se paró firme por la verdad, Ahora, mis hermanos, en esta iglesia yo quiero siempre decirles la verdad. Ahora, la verdad no siempre nos va a caer bien, pero es lo que necesitamos, ¿verdad? Cuando usted está enfermo y estaba el doctor, usted quiere que el doctor le dé algo, que le diga la verdad, que es lo que tiene, le dé algo que le ayude, ¿verdad? De nada sirve ir al doctor y decir: va a estar bien, tomaste este Tylenol, me va a ayudar. No sé, pero toma, te vas a sentir bien. No, entonces se dice la verdad. Ahora, entiendo que todos nosotros vinimos a la iglesia porque queremos escuchar la verdad de Dios. Amén. Yo estoy convencido que ustedes no vinieron para escucharme, en mi opinión, no vinieron para verme a mí y qué tan parecido soy. Estoy muy parecido, ¿verdad? Pero no se rían así, me duele. Entonces, en nuestra iglesia yo quiero que siempre digamos la verdad. Amén. A veces no nos va a caer bien, pero nos va a ayudar la verdad. Es lo que necesitamos, que nos ayude. Hoy en día tenemos un cristianismo, ¿verdad?, que está igual que el mundo. Y necesitamos ser cristianos de verdad. Necesitamos ser diferentes al mundo. Y si Dios lo dice en su palabra, pues bueno, hay que creerlo y hay que practicarlo, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista estaba en la cárcel por predicar la verdad y se paró por la verdad, se paró firme por la verdad, y a causa de eso está en la cárcel. Y todo eso es una introducción porque quiero llegar a la familia de Juan el Bautista. Pero no porque lo iban a echar a la cárcel cambió la verdad. No porque iba a caer a la cárcel dijo: ¿sabes qué? No, entonces lo siento, Herodes. No, siguió diciendo la verdad. Lo que importa es la verdad. La persona no es la importante. Lo que importa es que la verdad permanece. Amén. Y eso fue lo que pasó con Juan el Bautista. Él dijo: yo no soy el principal, lo principal es la verdad. Y lo que verdaderamente importa es eso, la verdad, que se diga la verdad, que se predique la verdad, que sea una persona de verdad, que sea un cristiano de verdad. Es lo que importa. Entonces nosotros vamos a decir: no somos los importantes, lo importante es la verdad, ¿verdad? Así es. En un día de esto vamos a pasar nosotros, pero la verdad necesita permanecer. Ahora, si no se predica la verdad, entonces se pierde el propósito de predicar. Si no se predica y se dice la verdad, entonces ¿para qué venimos? ¿Hello? ¿Verdad? Así es, Venimos porque queremos escuchar la verdad. Si no se predica, entonces se perdió el propósito del cual estamos reunidos aquí, el cual alguien se para y predica. Entonces, Juan no era el importante, vamos a decir, lo importante era la verdad. Y por eso no le importó cuál fuera la consecuencia, no le importó ir a la cárcel, porque él estaba haciendo, diciendo, predicando, diciendo lo que es la verdad, lo que importaba. Ahora, lo importante es no cambiar la verdad. Ahora, la gente cambia la verdad para lucir bien. Mientras no queden mal, mienten, ¿verdad? O sea, cambian la verdad. Viven una vida engañosa por quedar bien, ¿verdad? Y eso no es lo que importa, quedar bien. Es que la verdad permanezca, que sea de verdad. Ahora, usted y yo no somos los importantes. Lo importante es que se diga la verdad, que sea de verdad. Juan
no le importó ir a la cárcel mientras no se cambiara la verdad permaneciera. Era un hombre, vamos a decir, un hombre de verdad, que estaba parado y estaba firme en lo que creía, en la verdad, y por eso estaba dispuesto a ir a la cárcel. Ahora, Juan manda a dos de sus discípulos a preguntarle al Señor: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a algún otro? Está en la cárcel y manda a dos a preguntarle, porque había escuchado del Señor Jesús haciendo muchos milagros, ¿verdad? Y todos esperaban el Mesías que venía, y Cristo era el Mesías, y la gente estaba dudando, la gente no creía. Entonces dice, y el Señor Jesús, aquí como leímos, el Señor despide a la multitud y luego se voltea y le dice a la gente, habla de la gente y le dice qué clase de persona era Juan. Versículo 25 dice: más, ¿qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Aquí los que tienen vestiduras delicadas viven en deleites en el palacio de los reyes. Empieza a decir acerca de Juan el Bautista, empieza a hablar de sus características, a hablar de su carácter, a hablar de su persona. Y el Señor habla de Juan y dice: como Juan no hay nadie. ¿No fue lo que dijo? De los nacidos de mujer no hay otro mayor que él. No hay nadie como Juan el Bautista. Él dice, número 1, este es el quien se escribió que iba a ir delante del Mesías. Versículo 27, este es el que está escrito: ve aquí vi un mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino. Dice, este nació para esto, está cumpliendo lo que se escribió. Número 2 dice, fue el último de los profetas. Fue el último de los profetas. Dice el versículo, ¿qué versículo? Versículo 28, 26. Más que a un profeta, si os digo más que profeta. O sea que era un profeta Juan el Bautista. Más bien, fue el último profeta. Número 3, el Señor dice, es el profeta más grande de todos. Versículo 28, de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. Ahora, de los labios del Señor Jesús nos damos cuenta qué clase de persona era Juan el Bautista, qué clase de cristiano era. Nos damos cuenta qué clase de hijo fue Juan el Bautista, porque fue hijo antes de ser profeta, fue hijo antes de ser padre, fue hijo antes de ser lo que fue, ¿verdad? Nadie mayor que él, dijo el Señor. Fue una persona que el mismo Señor Jesús, de sus labios, nos testifica de su carácter, nos testifica de su vida, nos dice de su valentía, nos dice de lo separado que estaba del mal, nos dice de lo dedicado que estaba él, nos dice de lo firme que estaba en su fe, que no cambió la mentira, y luego nos dice de lo humilde que era Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ahí en Juan 3:30 que dice Juan el Bautista dijo: es necesario que él crezca y que yo mengue? O sea que yo no importó, el que importa es él, el Señor Jesús, ¿verdad? Él dijo, es necesario que él crezca y yo mengue. O sea que él dijo, yo no soy importante, él es el importante. Entonces vemos su humildad, ¿verdad? De él. Y luego él dijo, o antes de que dijera eso, dijo: viene tras de mí uno que no soy ni digno de desatarle la correa de sus pies. ¿Sabe dónde están los pies? ¿Sabe dónde está la correa de los pies? Está aquí, está allá abajo. Por eso dice, hasta allá abajo ni siquiera soy digno de desatarle. Entonces vemos su humildad, ¿verdad? Vemos la clase de persona que era. Ahora, pregunta, ¿cómo es que Juan llegó a ser esa clase de persona? ¿Cómo es que Juan llegó a ser esa clase de hijo? Porque una vez más fue hijo antes de llegar a ser esa persona, que en realidad pues son características de un hijo, ¿verdad? Entonces, ¿de quién era hijo? Por el otro lado, podemos ver a Judas, que se pasó 3 años y medio con el Señor Jesucristo, y al final de su carrera vemos que Judas, la Biblia dice que era ladrón, que sacaba de las ofrendas, ¿verdad? Y espero que no haya ningún Judas aquí. No, él sacaba, dice, de la bolsa del dinero. O sea, era ladrón, ¿verdad? Y luego dice que era avaricioso, porque cuando María le echa el perfume al Señor Jesús, Judas dice: ¿por qué hiciste ese gasto, verdad?
pudimos haberlo vendido y sacar 300 denarios, el salario de todo el año, ¿verdad? Tiene más dinero. O sea, era avaricioso, ¿verdad? Entonces, luego era un traicionero. No tenía la verdad. Y luego encontramos que él no creyó en Cristo. Nunca en la Biblia encontramos que Judas le dice al Señor, Señor. Siempre le dice Maestro. Las personas que se convirtieron a él le decían Señor. Porque cuando nos convertimos, Él es Señor. Yo no soy nada, ¿verdad? Humildad. Entonces, Judas nunca hizo eso. Nunca aceptó al Señor Jesús. También nos dice la Biblia que Judas lo traicionó por 30 monedas de plata. Me imagino que en ese tiempo era muchísimo dinero, ¿verdad? Ha de haber sido unos $3 millones, ¿verdad? Pero traicionar a alguien, una vez más, 3 años y medio con el Dios del cielo en carne, y lo traicionó, no le aceptó. No. Entonces, comparado a Juan y Judas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Juan llegó a ser esta clase de persona? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia en la vida de estas dos personas? ¿Cuál es la diferencia en estos dos hijos? Porque eran hijos. ¿Cuál es la diferencia en los hijos de unos cristianos y de otros? Unos crecen como Juan el Bautista, quieren servir al Señor, quieren seguir en lo correcto, se crían en lo correcto, quieren hablar la verdad, quieren ser de verdad, quieren hacer para el Señor, quieren tener vidas limpias, quieren tener vidas decentes, quieren ser trabajadores, dadivosos, humildes. Y luego tenemos otros que crecen y dicen, están creciendo y tienen 14, 15 años y dicen, cuando tenga 18 años me voy a ir, ¿verdad? Ya no quiero estar aquí, me voy a ir. Cuando tenga 18 años ya no me vas a mandar, me voy a mandar yo, ¿verdad? ¿Estás conmigo, verdad? En este país, ¿verdad? Y cuando tenga 18 años, ya ahora sí, ya voy a poder hacer mis decisiones. Ya puedo andar tomando, ya puedo andar. ¿Cuál es la diferencia? Y la mayoría se criaron en la misma iglesia. Juan el Bautista y Judas con más razón, debió haber sido más que Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, dicen, cuando tenga yo 18 años ya voy a decidir, ya no me vas a mandar, ya no voy a estar en este lugar, voy a hacer lo que yo quiera. Hermano, la ley de este país dice que a los 18 años de edad, el de 18 años de edad tiene permiso para hacer ciertas cosas legales en este país. Pero esa ley no tiene nada que ver con las leyes de los padres y las madres en los hogares. Eso no tiene nada que ver con las leyes del hogar. Y menos en las leyes del hogar cristiano. Menos en las leyes del hogar cristiano. Si tú vives en mi casa, tú haces lo que yo digo, te guste o no te guste. Tengas 18 años o no tengas 18 años, tú vives en mi casa, haces lo que yo diga, porque yo soy menos en la ley de los hogares cristianos. Están bien, ¿verdad? A ver si están bien. Entonces, porque este país diga algo, no por eso vamos a seguir lo que el gobierno dice, el mundo dice, porque vemos el resultado que el mundo tiene, ¿verdad? En sus hijos. Las cárceles llenas, los hijos disparando a todo el mundo. Entonces, ¿pero qué hizo la diferencia entonces? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia entre Juan el Bautista y Judas? ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de unos cristianos que quieren crecer, seguir y hacer para Dios, darse unas vidas decentes, unas vidas sanas, servir al Señor y hacer algo para el Señor, ¿verdad? Y amar al Señor? Y la vida de otros que dicen, cuando tengo 18 años, ahora sí ya no voy a hacer nada, ahora sí yo voy a mandar, ahora sí voy a quedar acostado en mi casa, ahora sí ya no voy a ir a la iglesia, ahora sí ya no me puedes mandar, ¿verdad? Si mi hijo me hubiera dicho eso. Y luego dice, pero si me pegas te llamo a la policía. No, yo te hubiera dicho, sabes que llámate una ambulancia también, porque no te la vas a acabar. Pero bueno, entonces
¿qué hizo la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia en la vida de estas dos personas? ¿Cuál es la diferencia en la vida de estos dos hijos? ¿Sabe cuál es la diferencia, hermana? En usted mamá. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? En usted, papá. En el hogar. El hogar es el que hace la diferencia. Esa es la única diferencia. Un verdadero hogar cristiano. Vayan conmigo a Lucas, por favor. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. La diferencia es en la mamá en la casa. La diferencia es en el papá en la casa. La diferencia es el hogar, qué clase de hogar cristiano es en la casa. La diferencia es el hogar. El hogar produce lo que el hogar es. El hogar va a producir lo que el hogar es. La Biblia dice, ahorita voy a llegar a un versículo, pero dice que el árbol da fruto de acuerdo al árbol. No da malos frutos el buen árbol, y el buen árbol no da malos frutos. Entonces, Lucas, ¿están ahí? Lucas capítulo. Entonces dije, la diferencia es usted, es yo. La diferencia es el hogar. El versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su cargo, etcétera, etcétera, fue al santuario. Versículo 11. Y dice: le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. O sea, Zacarías está orando por un hijo, ¿verdad? Y dice: Dios te dio tu oración. Versículo 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces, hermanos, mire, este es un niño común y corriente, un humano, igual que usted y yo, igual que nosotros, un hijo igual que nuestros hijos, ¿verdad? Igual que nosotros hijos. Entonces, la Biblia nos dice que vino este ángel y se le apareció, el ángel Gabriel, a propósito, y le dijo que iba a tener este hijo, y dijo: y será grande delante de Dios. Elizabeth y Zacarías criaron un hijo con el propósito que fuera grande delante de Dios. Con el propósito que fuera grande delante de Dios. No grande delante del mundo. Tal vez esa sea la diferencia, ¿verdad? En los lugares de los cristianos. Por eso los hijos crecen queriendo irse al mundo. Lo criaron para que fuera grande delante de Dios. No grande delante de fama. No grande delante de riqueza. No grande en su trabajo. Aunque yo creo que el cristiano debe ser el mejor trabajador en su trabajo. Y si usted no es el mejor trabajador y se dice cristiano, no sería que es cristiano. No queremos identificarnos con ustedes, sino es buen trabajador en su trabajo. Amén. También, está bueno. Yo creo que uno debe ser el mejor trabajador, pero uno no debe aspirar por eso y eso es todo. No. Dijo que sería grande. Solo crearon para ser grande delante de Dios, no delante de su negocio, su trabajo. No grande en la política, no grande delante de Dios, no grande entre los compadres, no grande entre los compadres, delante de Dios, no grande en dinero, en riqueza, sino grande delante de Dios, sino grande a los ojos de Dios. Si usted y yo creamos hijos que sean grandes delante de Dios, serán grandes donde quiera que vayan. Serán grandes donde quiera que vayan.
Si van conmigo a Proverbios, por favor, tenemos tiempo. Pues, un poquitito. Proverbios 3, donde estábamos memorizando el versículo. Dije, si usted cría grandes hijos delante de Dios, van a ser grandes donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Las cosas se emprendan, van a ser grandes. De veras, créamelo, de veras. Hijo mío, versículo 1, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mi mandamiento de todo corazón, porque largura de días y años de vida y paz te mantarán. ¿No? Versículo 3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Está Dios diciéndole a su hijo, mira, hazle así, guarda mi mandamiento, ponlos en tu cuello, no te apartes de la misericordia, no te olvides de mi ley, escríbelas en tu corazón, la tabla de tu corazón. 4, versículo 4. Y hallarás que gracia y buena opinión ante los ojos de ¿quién? Dios, y delante de todos los hombres. Dije, si nos concentramos en crear hijos grandes delante de Dios, ¿qué van a ser grandes en otros lados? Es lo que Juan el Bautista hizo, es lo que hizo Zacarías y Elizabeth. Y Dios de los labios del Señor, mayor que él, mayor. ¿Qué dijo Dios? Dijo lo mismo en Proverbios. Entonces es cuestión de creer y practicar lo que Dios dijo. Dijo. Vamos a revisar a Lucas 5, por favor. Lucas 1. Si lo grande delante de Dios los creó Elizabeth y Zacarías. Si usted cría hijos así, se concentra en criar hijos, hijas así, enseñando, diciendo lo que dijo Proverbios, hijo mío, no te apartes, guarda la misericordia, guárdalos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Hermanos, si decimos eso, si enseñamos eso, si le inculcamos eso a nuestros hijos, si le enseñamos, si le repetimos, si le decimos, crearlo para el Señor. De lo contrario, se está perdiendo el propósito. Así, si les decimos, si les enseñamos, guarda mis mandamientos de todo corazón, nunca te olvides de la ley de Dios, sigue a Dios. El problema es que los padres no están haciendo eso. Dale like a la niña, dale el teléfono a la niña, no va a dejar en paz. Préstemela un mes y yo de la reclamo. Hermano, ¿qué nos está pasando? ¿Verdad? El teléfono, la tecnología nos hizo gente de lo peor, sin carácter, sin disciplina, sin educación, sin todo. ¿Cómo estás bien? Nos hizo gente tonta, nos hizo gente adicta a eso, cuando debió habernos hecho mejores personas. Eso fue lo peor moralmente lo que ha hecho en la gente. Y tristemente en el cristianismo también está arrastrando. Un predicador dijo aquí en la conferencia de jóvenes, dijo, si hubiera habido teléfonos en el tiempo de Moisés, cuando Dios le hubiera hablado en la zarza, ni se hubiera dado cuenta porque iba a andar así. Y la zarza ardiendo de él, y le iba a decir a Aarón, Aarón, ¿hueles algo? ¿Huele algo? A veces me hizo muy chistoso, pero es cierto, ¿verdad? Nos ha distraído por completo. Y el hogar está siendo destruido, está arruinando a los hijos, porque los padres están bien ocupados en su teléfono en vez de estarle diciendo al niño, guarda, hijo mío, los mandamientos, escríbeles en la tabla de tu corazón. Hijo, mira, no te olvides, no te apartes de la misericordia, no te apartes de Dios. Y hay algunos aquí que están perdiendo sus hijos. Sí. Dios, en su santo libro, nos dio una receta de cómo hacer eso. Vimos a Juan el Bautista y vimos a Judas. Usted no tiene que perderse. Usted no tiene que crear esa clase de hijos. No te olvides de mi ley. Dice, enséñaselo. Dice, hijo mío. Todo eso es lo que deberíamos estar haciendo. Hoy yo no estoy en contra de los teléfonos, ¿verdad? No estoy en contra de que si les salgo, ¿verdad? Pero hace horas en el iPad, en el teléfono, en la tecnología, en vez de enseñarle, como dicen todos los predicadores, si se pasara su hijo o su hija en la Biblia, el tiempo que se pasa en el teléfono. Hay algunos de ustedes que saben muchísimas cosas del teléfono que yo no sé.
Pero decimos, vaya a subir al libro de Jonás, lo están buscando por Apocalipsis. A mí me daría mucha vergüenza eso. Yo diría, eso nunca me va a volver a pasar. Me voy a aprender todos los libros de la Biblia. No importa que me dejen, eso nunca me va a volver a pasar. Así me pasó a mí cuando yo tenía 15 años. Dije, eso nunca me va a volver a pasar. Pero por eso estamos creando hijos así, que cuando tengan 18 años dicen, tengo 18 años, me voy, ya no me vas a mandar. Y luego tenemos a Juan el Bautista. Entonces, también, ¿verdad, hermanos? Están lastimados, no están. Sus sentimientos están bien. ¿Sí? Entonces están ahí en Juan, en Lucas 1. Versículo, lo que hizo Juan el Bautista: sigue, hijo mío, a Dios, siempre teme a Dios, apártate del mal. Hizo lo que Proverbios 3:1 dijo: nunca te olvides de la ley de Dios. Criaron a su hijo grande delante de Dios. No le importó si era delante del doctor más grande, el abogado más grande, el político más grande. No, Dios. Y luego vemos el resultado, versículo 3. Lucas, estoy mal. Sí, Lucas 1, versículo 5. Dice: hubo en los días de Herodes. Luego cuenta la historia del papá de Juan el Bautista y la mamá de Juan el Bautista, ¿verdad? Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Note el versículo 6, note. Ambos eran justos delante de Dios. Ambos eran justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Y cómo crear hijos que sean así, que salgan como Juan el Bautista? Dice la Biblia que ambos eran justos. La clave está en la palabra ambos. Los dos. Ambos quiere decir dos. You know that? Ambos. Ambos quiere decir los dos. Y luego la Biblia nos dice los dos eran justos. La palabra justos, Dios dice, cuando recibimos al Señor Jesucristo, Dios nos declara justos, ¿verdad? Por su sangre. Somos justos, somos cristianos, somos pueblo de Dios, somos justos. No que somos perfectos sin pecado, no, justos delante de Él. Pero luego dice, el mismo versículo, y andaban irreprensibles. Ya se me acabó el tiempo. Y andaban irreprensibles. La clave, dije, eran ambos que estaban irreprensibles. No puede ser uno y el otro no. No puede ser un padre dedicado en el hogar y la madre toda indiferente hacia las cosas de Dios. No puede ser la mamá toda dedicada: hijos, vamos, hay que vestirnos, vamos a la iglesia, y el padre no. Ambos tienen que ser ambos. Uno no puede decir: hey, ¿sabes qué? Te voy a disciplinar, porque y la mamá diga: ay, no, a mis hijos no les pegas. No, ambos tienen que ser irreprensibles en las cosas de Dios. Ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema. Que el padre todo sensitivo dijo: ay, no le pegues a la niña. Ay, el padre a la madre: no le pegues a mi hijo no le toque. ¿No vamos a creer este libro, no? Ambos. Si no, van a sacar así, ¿verdad? Lo que estamos viendo que están sacando los hogares. Voy a continuar esto porque no me di cuenta que se me acabó el tiempo. Hermanos, el cristianismo debe ser de verdad aquí, y el lunes, y el martes, y el miércoles, toda la semana, en el hogar, para que los hijos vean y digan: no, de veras, esto está en serio. Y no digas eso, porque si te oye mi mamá, te va a lavar la boca con jabón. Y no. El problema es ese, ¿no? Que uno dice: no le hagas caso, el pastor es muy exagerado. Todos los pastores exageran.
exageré, que estaba bien guapo, ¿verdad? Pero no mucho. Hermanos, ese es el problema, ¿verdad? Ambos. Hermano, usted quiere tener buenas hijas, usted quiere tener buenos hijos. Necesita acoplarse con su esposo y ser así. Los dos vamos a ir, los dos vamos a ganar, los dos vamos a ganar. Los dos vamos a servir, los dos vamos a servir. Los dos vamos a orar, los dos vamos a orar. Los dos vamos a creer, los dos vamos a disciplinar, los dos vamos a disciplinar. Los dos vamos a ordenar a nuestros hijos, los dos tienen que ser. Vamos a terminar. Gracias, Señor, por esta mañana. Señor, bendice a las verdades de Dios. Señor, como quisiera tener tiempo para terminar, Señor, las verdades que había en Elizabeth y en Zacarías. Señor, por favor, ayúdanos a salir de aquí con el anhelo, el deseo del corazón, Señor, por ser verdaderos cristianos, Señor, por crear hogares cristianos, hijos, Señor, que te sigan a ti, que no se aparten de tus leyes, Señor, de tus mandamientos. Señor, danos un buen día hoy, Señor, por favor, protege todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos a concentrarnos en tu sagrado libro en el nombre de Cristo. Amén. Amén.